Vamos a iniciar el día de hoy discutiendo el programa de estudios. Y si ustedes se pueden dar cuenta, acá tenemos ya nuestro programa. Profesorado de enseñanza media en pedagogía y técnico en administración educativa. Es el nombre de su carrera. Ustedes tienen que estar bien conscientes cuando vayan a su examen de graduación y les pregunten de qué se están graduando. Ustedes van a decir de profesor de enseñanza media en pedagogía y técnico en administración educativa. Miren, el curso que vamos a impartir en este caso es estadística descriptiva. El código de este curso es PS15 y el requisito es haber aprobado M1, que es el curso de matemáticas. Vamos a aceptar aquí unos compañeros más que están pidiendo permiso de ingresar, ¿eh? Para que también ellos estén en la discusión del programa. Ya está. Muy bien. Su docente es su servidor, Efraín Salazar, y es un gusto pues estar con ustedes. Acá está mi nombre. Siempre lo primero que se hace al inicio de la clase es discutir el programa del curso. Todos los programas tienen casi el mismo formato porque son formatos que se manejan a nivel nacional. En este caso dice presentación del curso. Los procesos de diseño y programación curricular de la Facultad de Humanidades hicieron necesaria la incorporación del curso Estadística Descriptiva. El mismo se inscribe dentro del pensum y constituye parte importante en la formación del estudiante, porque se vincula con la visión, la misión y los objetivos institucionales. Esa es la parte introductoria del curso, la descripción. En este caso dice, este curso tiene la finalidad de proveer al estudiante de las técnicas e instrumentos teóricos necesarios para recopilar, organizar, presentar, analizar e interpretar datos empíricos que permitan tomar decisiones. Lo que les decía yo el sábado anterior. Razonables, fundadas en ello. Medidas de tendencia central, cuartiles, deciles, centiles y medidas de variabilidad o dispersión. Curva de distribución normal y variable bidimensional, que es lo que se conoce como la correlación. Vamos a trabajar esos temitas. Algunas competencias del curso es la capacidad de comunicación oral, la capacidad de comunicación escrita, el dominio del cálculo matemático, que eso ustedes lo vienen manejando en todo su proceso de estudios, de preprimaria, primaria, básico, diversificado y ahora en la universidad. Por eso M1, o sea, matemáticas es la base. Competencias genéricas, capacidad de análisis, síntesis y abstracción, capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica, capacidad de crítica y autocrítica y capacidad creativa. Y en la competencia eje aplica puntualmente el conocimiento de la estadística en su quehacer profesional en el análisis de informes diversos e interpretaciones de fenómenos sociales educativos con toda apropiación. Y entramos acá, miren. Bueno, aquí está otra competencia. Aplica eficazmente las técnicas y métodos de estadística diferencial en problemas concretos del campo profesional educativo, atendiendo al enfoque por competencias
en los diferentes contextos que el estudiante se desenvuelve. Uno tiene que ir tratando de aplicar todo lo que va aprendiendo en el contexto diario de su vida. ¿Sí? Porque para eso estamos aprendiendo, para ir aplicando los conocimientos donde esto se requiere. Entonces, aquí tenemos ya los bloques que se van a trabajar. 1, 2, 3, 4 y 5 bloques. 5 bloques. O sea, que nosotros vamos a dividir nuestra nota, nuestro 100% de los puntos, vamos a dividir en 5 bloques. O sea que cada bloque va a tener un valor de 20 puntos y eso lo vamos a distribuir, ustedes ya saben, en los proyectos de extensión, de investigación. El examen final, inclusive que son 30 puntos, lo dividimos en 5 espacios también de 6 puntos, tareas de evaluación por cada bloque. Y 6 puntos, 6 por 5, 30, de modo de que ustedes en cada bloque, ustedes vayan acumulando 6 puntos de su examen final para que la suma de los 6 puntos por 5 bloques que son, nos traigamos 30 puntos al final. Ese va a ser el proceso de evaluación, ¿verdad? Por eso hablamos de 5 bloques. Dígame, hija. Una observación. En la plataforma solo hay 4 bloques. No sé si solo a mí me aparece eso o es... No, eso como los bloques yo los voy creando en la plataforma. Ah, ajá, eso yo lo voy a ir creando, hija. Gracias por la observación. Muy oportuna y muy buena. ¿Oye? Entonces, vamos a ir creando los bloques y aperturando los espacios conforme sea necesario. ¿Oye? Entonces, miren, en el primer bloque, los contenidos. Vamos a hablar solo los contenidos que se van a hablar. Vamos a hablar sobre lo que es alguna exploración de experiencias previas y algunos conceptos generales de los que hablamos la vez pasada. Hoy vamos a volver a hablar de esos conceptos generales. ¿Bien? Referencia histórica de la estadística y su etimología. Estadística y su metodología. Clases de estadística, la estadística descriptiva y la inferencial. Y cómo se recopilan los datos desde la fuente de información. Los cuestionarios, la recopilación, cómo se tabulan, cómo se presentan, cómo se interpretan, cómo hacer de manera escrita, tabular y de manera gráfica. ¿Bien? Aquí miren, todavía me falta corregir algunos asuntitos por aquí a mí. Entonces aquí sería establecimiento de los tiempos concretos. Vamos a, pero todavía estamos estableciendo eso. En el segundo bloque se va a hablar sobre lo que son la distribución de las frecuencias. Dato mayor, dato menor, eso es lo que se llama rango, número de datos, amplitud del intervalo, frecuencia de grupo, marca de clase, distribución de frecuencias absolutas, relativas, porcentuales, la marca de clase. Cuando hablamos de medidas de tendencia central, se va a hablar de la media aritmética, la mediana y la moda. Vamos a hablar de medidas de dispersión, medidas de asimetría y agudeza, y también aquí pues se repite nuevamente lo que son tendencias central, ya un poquito más a profundidad, pero vamos a hablar aquí específicamente de la media. La media se puede presentar en varias formas, como media aritmética, media armónica, media geométrica. La media, mediana y moda, y cómo se relacionan esas 3 medidas de tendencia central. ¿Sí? Aquí también vamos a establecer los tiempos. En el bloque 3 ya vamos a hablar un poco sobre lo que es el rango recorrido. Los fructilos, donde están esas son las medidas de posición que se dice. Hablar de los cuartiles, deciles y centiles. Cuartiles, cuarta parte, deciles, décima parte y centiles, centésima parte. Los centiles también se puede llamar percentiles, ¿bien? Entonces vamos a hablar de la desviación cuadrática, de la desviación media, de la desviación estándar, que también se puede llamar típica, de la varianza o desviación típica o estándar. Aquí se va a hablar del coeficiente de variación, coeficiente de dispersión y también se llama coeficiente de dispersión relativa.
Eso es el programita. Está bonito el programa. En el bloque 4 se va a hablar sobre lo que es la representación gráfica de datos agrupados en series simples y datos agrupados en intervalos. Miren, datos de frecuencias absolutas, relativas y porcentuales, e intervalo constante e intervalo variable. Si nos queda tiempo también lo vamos a trabajar. Vamos a hablar de gráficas de frecuencias absolutas, gráficas de frecuencias acumuladas, sumatoria en una serie simple de datos, que ustedes van a ver también que los datos pueden presentarse en series simples y pueden presentarse en series agrupadas en intervalos. Si ustedes utilizan más para sus trabajos de investigación que van a hacer en el recorrido de su clase, más que todo las frecuencias de datos agrupados en intervalos, que vamos a trabajar todo eso. Por eso es necesario que tengamos la calculadora. Ahora la calculadora nos da todos esos datos. Lo vamos a aprender a hacer manual y después en la calculadora ingresamos los datos y de ahí nos dan algunos resultados bonitos, ¿oye? Dependiendo de nuestra clase de calculadora. La computadora hoy en los programas que nos da, pues podemos trabajar también. Y en el bloque 5 se va a trabajar lo que son las distribuciones uniformes o rectangulares, las distribuciones de Pearson, las de Student, las de gamma y las de beta. Es una tabla que nosotros podemos hacer ciertos cálculos, fíjense ustedes, y encontrar ciertas variables a partir de una curva normal, donde todos más o menos estamos metidos en una curva normal, y las colas son nada más un 5%. Por eso dice que toda encuesta, todo estudio tiene, dice, una certeza, dice, del 99%. Porque hay un 1% que se divide en un 0.5 a lo positivo y un 0.5 a lo negativo, que es así que dice la diferencia. Entonces, por ahí estamos en la presentación del curso y cómo se van a distribuir los puntos. Entonces, eso es un requisito, porque a ustedes en la evaluación docente les preguntan, ¿discutieron el curso, el programa del curso? Y ustedes van a escribir sí, ¿verdad? Muy bien. Entonces, tomen su cuadernito por ahí y vamos ahí sí que yo tenía por acá la presentación, pero no me la dio, y vamos a hablar de algunos conceptos básicos como los requiere hoy el programa de estudio. ¿Vieron? Ustedes van a tomar nota el día de hoy y sobre lo que vemos el día de hoy vamos a puntualizar en el curso. Entonces, vean, ¿pueden ver mi presentación ahí o se frizó la pantalla? No, Lick, no se puede ver. No se puede ver, ¿verdad? Entonces en eso está ahorita. Tengo un pequeño problemita ahí. Bueno, ahí está. ¿Y ahora? Ahora sí. Bueno, todavía no, pero dice que está compartiendo pantalla. No se ve Sí, nada. Se ve negro. no se ve, Es a mí. no se ve el programa. Vamos a ver qué hacemos. Bueno, si vamos al bloque 1, de acá, si vamos al bloque 1, ¿pueden ver ahí el programa? Sí, licenciado, ahora sí. Vale. Aquí nos habla, miren, y tomen nota por favor, nos habla de lo que es la referencia histórica. Yo les decía a ustedes de que hicieran un pequeño trabajo sobre la historia de la estadística, y les hablaba de la historia de la estadística en Guatemala, ¿verdad? Y a nivel mundial. Y para que determináramos su etimología. Y algunos que hicieron la investigación pudieron encontrar que la palabra estadística se deriva del latín, algunos encontraron en griego, otros del latín, status, que significa estado, a ustedes, porque fueron los estados, los primeros,
que tuvieron la necesidad de hacer ciertos recuentos, ciertos controles, ciertos análisis de la población que ellos tenían, de la riqueza que poseían, los hombres que tenían para la guerra, la gente que nacía, la gente que moría, la cantidad de animales, la extensión territorial que poseían, todo eso, ellos fueron necesario que lo fueran ordenando. Entonces, por eso los estados, cuando se organizaron, fueron los primeros que empezaron a hacer uso de este tipo de control, o sea, de la estadística. Por eso, la palabra estadística se deriva del latín status, que significa estado. A nivel mundial, ustedes se dan cuenta que ya el hombre tuvo la necesidad de ir ordenando, de ir recolectando, de ir analizando cierta información, y ya existen registros en pieles, en corteza de madera, en piedras, todo, en donde ya habían los primeros indicios de que el hombre quería hacer ciertos controles, ciertos niveles de análisis de la información que ellos tenían. Vean a cada cuánto tiempo salía el sol, cada cuánto era que llovía, y entonces ellos fueron ya ordenando. Entonces eso fue lo que ellos fueron incluyendo en la estadística. Y hoy por hoy, la estadística fue tomando realce y combinándose con muchas ciencias, porque la estadística hoy se combina con muchas ciencias, con la sociología, con la medicina, en todas las áreas se combina la estadística. Por lo tanto, la estadística hoy viene y se convierte en una ciencia. Una ciencia, les decía a ustedes yo, que se encarga, la vez pasada decíamos que la estadística es una ciencia que se encarga de la recolección, tabulación y organización de ciertos datos, hechos o fenómenos, con el propósito de analizarlos e interpretarlos. Tomar, y decía, bueno, obtener conclusiones y tomar las mejores decisiones. De ahí, por nosotros definimos la palabra estadística. Y en Guatemala, ustedes se hicieron la pequeña investigación, se podrán dar cuenta de que acá pues fue José Cecilio del Valle quien hizo el primer censo de población en Guatemala, donde comenzó ya a querer ordenar, y eso fue ya después de la conquista, ¿verdad?, de Guatemala, cuando ellos comenzaron a hacer ciertos controles y comenzó a aplicarse pues la estadística. En Guatemala pues es relativamente nuevo el tema ese. Bueno, algunos conceptos básicos que se tienen que saber en estadística es los conceptos de población, y muestra, antes de entrar a lo que es ya diferenciar la estadística. Y decíamos de que la palabra población tenía una palabra clave que era el total. Y otro concepto básico es la muestra. Ustedes, si quieren, escriban conceptos básicos de población y muestra. La población es el total de la información que interviene en un estudio estadístico. Y la muestra es una parte de esa información con la cual podemos obtener nosotros información relevante o confiable de toda la población sin que sea necesario estudiarlo todo. Ahí es donde me gusta ver pizarrón, miren, población, total, muestra, parte. Población es el total, la muestra es una parte de esa población. ¿Estamos ahí? Podemos ya ir entrando, ya llevamos 3 definiciones: estadística, población y muestra. Si yo pregunto qué es estadística, me dicen ustedes, bueno, es la ciencia que se encarga de recolectar, organizar datos e información, analizarla e interpretarla. Ustedes lo importante es que ustedes más o menos conozcan. Les digo que es una población, es la totalidad de los elementos que intervienen en una investigación estadística. Aquí nos sacamos de nuestra mente de que la población solo es el número de personas. Estadísticamente, nosotros hablando, tenemos que estudiar, por ejemplo, nosotros que pertenecemos al sistema educativo,
Bueno, tenemos que estudiar la cantidad de niños que aprueban, la cantidad de niños que reprueban, la cantidad de niños que son de un lugar, área rural, otros que son de área urbana, vamos haciendo estadística. Si hablamos de población, hablamos de la cantidad total de elementos. Pueden ser seres humanos, pueden ser entes o pueden ser fenómenos. Por ejemplo, si nosotros decimos que vamos a hacer el estudio del estado total, del estado físico, de los escritorios de un establecimiento, es porque vamos a estudiar todos los escritorios de ese establecimiento. Vamos a decir, bueno, la mitad está en buenas condiciones, la mitad está en malas condiciones. Entonces ya estamos estudiando una población de escritorios. ¿Sí? Entonces, no solo son personas. Quítense de la mente que la palabra población significa solo personas desde el punto de vista estadístico. Desde el punto de vista estadístico, la palabra población significa totalidad de los elementos que intervienen en un estudio estadístico. Y la palabra muestra significa una parte de esa población. Que con estudiar una parte de esa población, nosotros podemos sacar inferencias, o podemos sacar conclusiones de la población sin que sea necesario estudiarla toda. Ahora bien, la muestra la podemos obtener nosotros de tres formas. Muestra se puede obtener al azar, azar sin H y con Z, intencionalmente y estratificadamente. Son tres tipos de muestras. Al azar, intencional y estratificadamente. Cuando decimos muestras que se toman al azar, significa que todos los elementos de la población van a tener la misma posibilidad de ser tomados en cuenta. Por suerte, o sea que como quien dice, hacemos una rifa o solo los tomamos y hacemos numeritos y unos 5 números van a decir que no y uno va a decir que sí, entonces queremos quien dice sí. Entonces, pero lo hacemos, por eso dice al azar. Por suerte. Todos los elementos tienen la misma posibilidad de ser tomados en cuenta como parte de la muestra. Yo pregunto la tabla de multiplicar. Yo digo, bueno, yo paso un lápiz por ahí, y como dice la papa caliente, y comienzo a pegar en el pizarrón sin ver, y a quien le queda, yo le pregunto. Con 5 personas que le pregunte yo, de 30 personas, la tabla de multiplicar así rápido, y me la dicen bien, yo puedo determinar si se la sabe o no se la sabe. Aquí, y si ninguno me contesta, yo le pregunto a 5, así al azar, y si ninguno me contesta, yo puedo decir, aquí estamos débiles en el conocimiento de la tabla de multiplicar, así es que por favor estudien, apréndansela y se las pregunto mañana. ¿Verdad? Cuando una muestra es tomada de manera intencional, o sea, el otro tipo de muestra de manera intencional, es cuando se hace con cierta premeditación para ciertos fines. Por ejemplo, yo acá quiero sacar la selección de básquetbol masculino. Yo vengo y tomo las personas que pueden jugar básquetbol para que hagan una buena representación de este grupo. Son una muestra de este grupo, pero que yo los tomé de manera intencional para un determinado fin. Voy a llevar ciertos alumnos a las Olimpiadas de las Ciencias. Yo vengo y tomo los mejores alumnos de matemáticas, los que tienen mejor punteado, que han demostrado mejor desempeño. Yo los tomo y los llevo a participar a las Olimpiadas de las Ciencias. Ellos representan y estratificadamente significa estratos, oyeron partes, se forman partes de la población y se toman de las diferentes partes de la población. Miren, se nos acabó el tiempo. Entonces quedaríamos hoy como con conocimientos básicos, se les va a subir una tarea a la plataforma y ustedes van a hacerlas durante el transcurso de la semana. ¿Muy bien? Así es que ahora sí ya avanzamos un poquito. La grabación de la clase pues se las voy a subir también a su plataforma para que ustedes la puedan ver y les voy a subir una pequeña presentación también de este tema. ¿Estamos? Está bonita la estadística.